Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Esta semana, bueno, tuvimos un bombazo porque primero fue desde la Contraloría que se hizo un pedido para la intervención de los dos municipios probablemente los más importantes que tenemos en el país. El municipio de Asunción, la capital nada menos, y el municipio de Ciudad del Este. Pues esto se convirtió en un pedido oficial por parte del Poder Ejecutivo y va a la Cámara de Diputados. Necesitamos hablar de esto. Hoy lo habíamos invitado al Contralor General de la República, no quiso venir, pero sí envió a una de las personas responsables de hacer todo este trabajo de auditoría. También esta noche está con nosotros el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Cursamos la invitación a la gente de la Municipalidad de Asunción. Lamentablemente el intendente de Asunción no nos responde hace un montón de tiempo, así que bueno, vamos a seguir, igual el espacio está abierto para hablar en algún momento de esto. Es un tema necesario porque no es solamente la intervención de los municipios, sino también la necesidad de creer en instituciones que tienen un rol fundamental en democracia, como el de la Contraloría, por ejemplo. Así que por eso vamos a escuchar las dos versiones sobre este tema. En este caso, lo de Ciudad del Este. Lo de Asunción va a seguir abierto porque va a depender de que en algún momento el intendente quiera hablar. Antes de entrar directamente en esto, en el tema de hoy, no puedo dejar de comentar algo que también pasó en estos días y que pasó desapercibido porque, bueno, había un montón de hechos, digamos, que llamaban la atención. Pero una ley que fue rechazada en el Congreso y que tenía como objetivo penalizar algo que ocurre en Paraguay desde hace décadas y que algunos pretenden darle un cariz casi cultural, como una cuestión que ocurre nomás. Y querer penalizar a los que permiten que eso ocurra, se consideró un intento de imposición de la Unión Europea o de lobbies extranjeros, en fin. No es nuevo esto, ¿verdad? Cuando se quiere cambiar algo no nos quieren imponer de afuera y nosotros somos así. ¿A qué se refieren? ¿A qué aspectos supuestamente de nuestra cultura? Quiero que hagas memoria, mucha de la gente que me está escuchando hoy, que me está viendo, habrá padecido esto. Y si no padeció esto, vio cuando ocurría. Yo vi los casos. Te vas a acordar de una niña principalmente, o de un niño, que estaba en la casa para el servicio las 24 horas. Es lo que le llamaban el criadito o la criadita. Niños que a cambio de que les educaran y los alimentaran, hacían algunas tareas en la casa. En realidad eso era explotación laboral y explotación del menor. Generalmente era un familiar del interior del país. Un niño y una niña o una niña a quien supuestamente le estaban dando una oportunidad. La oportunidad era enviarle a una escuela pública a la tarde o a la noche. La oportunidad era que comiera un plato de comida, a veces en la mesa con la familia, a veces en la cocina. Que pudiera vestir las ropas usadas de los chicos y que pudiera compartir, por ejemplo, había una fiesta de cumpleaños y iba también, pero para cuidar a los otros niños. Esas historias, si nosotros las pensamos hoy que somos adultos, podemos entenderlas como lo que fueron y como lo que son. Un esquema casi de esclavitud. Un sistema de explotación horroroso. Pónganse en el pellejo de esas niñas y de esos niños que fueron humillados durante toda su infancia, porque ellos eran menos que el resto. Ellos estaban ahí como la servidumbre y supuestamente tenían que ser eternamente agradecidos porque esos adultos le permitían ir a la escuela pública, porque le ponían esa ropa usada, porque tenía un plato de comida en la mesa. Eso
algunos defienden como parte de nuestra cultura. Y pretender sancionar a los que siguen haciendo abuso de la pobreza, porque de eso se trata, supuestamente, o mejor, cuando se pretende hacer eso, se rechaza porque supuestamente es una imposición de la Unión Europea. ¿Qué carajo tiene que ver la Unión Europea con esta práctica deleznable que lleva décadas y que ha destruido la vida de miles de paraguayos y paraguayas? Habla con alguna de estas niñas que fueron criaditas. Habla con alguno de los chicos que fueron servidumbre en la casa de militares. Cuando hacían el servicio militar, ellos eran del Chaco normalmente o eran del interior del país y acá los explotaban y los trataban casi como esclavos. Preguntales si les afectó o no. Pero hay alguna gente que nació en cuna de oro y que prefiere mantener su relato acerca de cómo estamos defendiendo los principios patrióticos paraguayos, las costumbres criollas paraguayas, y no vamos a permitir que sancionen a lo que están explotando niños. Hay una calificación que yo tengo y yo sé que la gente a veces es sensible a las palabrotas. Y me dicen, no es la forma de calificar. Sí es la forma de calificar. ¿Sabés cómo se llama la gente que permite que estas historias se sigan repitiendo? Hijos de puta. Así de simple. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con este informe de la Contraloría sobre dos municipios, Ciudad del Este y Asunción. Y está con nosotros aquí en la mesa ya Leandro Villalba, él es director de Auditoría Forense de la Contraloría. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, a la audiencia, un cordial saludo. Veo que viniste ligeramente documentado, ¿eh? Por supuesto, como todos los informes de la Contraloría, que esto es solamente una pequeña muestra, porque todos los documentos de respaldo que tienen nuestras auditorías podrían llenar fácilmente este estudio de pie a cabeza. Bueno, vamos a empezar con el tema Ciudad del Este, porque después está el intendente que va a dar obviamente su versión sobre esto. Y quiero que me digas en términos simples, ¿qué es lo que ustedes encontraron en el municipio de Ciudad del Este y qué les lleva a, o por lo menos al Contralor, le lleva a pedir la intervención? Cómo no, es muy importante mencionar previamente, Luis, que en estos 5 años la Contraloría General de la República ha presentado muchos informes y reportes al respecto de importantísimos temas que van desde la deuda de Itaipú Binacional hasta irregularidades en municipios del interior. En todo este tiempo, la ciudadanía y también la prensa han confiado en la Contraloría General de la República, que es el elemento que antes mencionabas, principalmente por el sustento de cada uno de sus informes. Eso fue lo que se discutió en todas las ocasiones. Sin embargo, nosotros nos encontramos con extrañeza que en esta ocasión parece no ser así, y por eso me congratulo de poder empezar con esto que me estás consultando al respecto de qué fue lo que encontramos en la Municipalidad de Ciudad del Este y también en la Municipalidad de Asunción. Sí. Puntualmente, algunos de los hallazgos más importantes que encontramos en la Municipalidad de Ciudad del Este, por ejemplo, hablan de no nos remitieron documentos de respaldo por 42.000 millones de guaraníes que se gastaron en el periodo 2019-2022. En ese sentido... Leandro, contame a mí. Sí, en ese no hace sentido... falta que mire la cámara. Vos contame, estamos Perfecto. charlando. En ese sentido, Sigue la cámara. en ese sentido, Luis, es muy importante mencionar que... 42.000 millones de guaraníes. 42.000 millones de guaraníes. ¿Qué pasó con eso? ¿Se gastó mal, se pagó mal? ¿Qué se hizo con En primer lugar, hay que decir que la Contraloría le pregunta a la municipalidad, ¿qué hiciste con esta plata? Destiné a X, Y cosas, responde la municipalidad. Sí. Entonces la Contraloría, nota mediante, le pregunta, mándame los documentos de respaldo. Y la Municipalidad de Ciudad del Este no respondió. Esto fue en noviembre del 2023. Tengo aquí la nota que te puedo mostrar al aire también. ¿No enviaron los respaldos de cómo gastaron esa plata? De los gastos. Las rendiciones de cuentas se realizan sobre el total de los fondos sobre los que se consultan. La auditoría es por muestra, pero la rendición de cuentas no. Por ejemplo, si usted es una municipalidad, un intendente, y yo le digo, acá hay 1.000 millones que vos decís que gastaste, me tenés que mandar los documentos por los 1.000 millones, claro, para que yo pueda comprobar si es que eso está o no bien. En ese sentido, a la Municipalidad de Ciudad del Este le preguntamos, bueno, estos 42.000 millones que vos decís que gastaste en gastos corrientes, ¿puedes mandarme los documentos de respaldo? Eso fue en noviembre del 2023 a través de la nota número 6245. Te miro a vos mientras sí, la cámara. Sí.
Posteriormente, en octubre del 2024, se le reiteró a la Municipalidad de Ciudad del Este pidiéndoles los documentos de respaldo y la justificación porque solamente se habrían enviado algunas planillas. Y la municipalidad no respondió. Solamente se remitieron algunos pocos documentos de respaldo, dentro de los cuales nosotros encontramos, esto según el sistema Marangatú, no según la Contraloría, varias facturas en las que se señala que el tipo y número de comprobante no corresponde al timbrado consultado. Es decir, no existen estas facturas. Solo por poner un ejemplo, esta factura fíjate la fecha, octubre del 2019, Municipalidad de Ciudad del Este, Liga Deportiva Paranaense. Siguiente, pistas musicales para concurso interbarrios, noviembre del 2019. Siguiente, servicio de terapia intensiva, servicio de unidad de cuidados intensivos, noviembre del 2019. Un doctor, ahora sí, también en diciembre del 2019. Después también amplificación de escenario, mismo problema, noviembre del 2019. O sea, a ver, quiero, para que la gente pueda seguir la línea, ¿verdad? Hay 42 mil millones de guaraníes que Sí. usted le dice, che, ¿cómo gastaron esta plata? Correcto. Mándennos los informes respaldatorios. Correcto. No envían todos, envían apenas unas pocas cosas y entre esas pocas cosas vos Saltan me decís, estas facturas. están estas facturas que aparecen, facturas emitidas, por ejemplo, por un médico y vos me decís que esas facturas No tienen existen. No existen. No existen, según el sistema Marangatú. Según Marangatú, no según la Contraloría. O sea, Esto- claro, según tributación, lo vamos a decir así Correcto. para que la gente entienda. Según Correcto. tributación, estas facturas que fueron emitidas por estas personas no existen. No existen. Y es importante considerar que según imperativo de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, que es aplicable según la ley orgánica municipal a las municipalidades, todos los organismos municipales y todas las instituciones públicas tienen que tener al día su contabilidad con todos los registros de cada guaraní que gasta, cada guaraní que ingresa, y tienen que tener los documentos a disposición de los órganos de control. Por eso, ahora, en 2025, cuando se da esta situación, es extremadamente llamativo encontrar que existen facturas que no existen del 2019 por más de 150 millones de guaraníes, y eso hace solamente al 9% de los gastos sobre lo cual la Contraloría le consultó en estas dos notas entre 2023 y 2024. ¿Por qué hicieron esta consulta sobre estos 45 mil millones en particular? Porque la ley dice, vos recaudás impuesto inmobiliario, eso es para vos, perfecto. Pero de esa recaudación, un porcentaje tenés que destinar sí o sí a gastos de capital. Y este es un examen que se hizo sobre los gastos de capital. Ajá. La municipalidad recaudó aproximadamente 83 mil millones de guaraníes Ya. en este periodo mencionado en gastos de capital. Y la mitad llevó a gastos de capital y la mitad a gastos corrientes. De ahí que el auditor dice entonces, ¿y por qué gastaste esto en gastos corrientes? Que ese no es el principal problema, sino que mándame los documentos de respaldo. Así, por ejemplo, trazando un pequeño paralelismo, en el caso de los bonos de la Municipalidad de Asunción, el problema se da también porque le pedimos los documentos de respaldo y no los remiten. Ahí también está el asunto de que es plata de bonos. O sea, en el caso de Asunción, acá tenés 45 mil millones, Sí. no rindieron cuenta de cómo gastaron. Sobre y todo mandaron unos pocos documentos, unas pocas facturas, y esas facturas, decís vos, básicamente son falsas. Marangatú, tributación dice, no Claro, existen. no existen. Ok. Solo sobre un pequeño porcentaje. Esto tiene que ver con cómo utilizaste una parte del impuesto inmobiliario. Correcto. Ok. En el caso de Asunción, digamos, para que entienda nomás la gente, tenés la misma cosa. O sea, vos tenés allí el gasto de 500 mil millones de guaraníes en emisión de bonos, que era para gasto de capital, inversión Sí. de capital, que es básicamente infraestructura, etcétera, Correcto, ¿verdad? correcto. Tampoco la Municipalidad de Asunción respondió cómo gastó esa plata. Exactamente, Luis, exactamente. O sea, en Asunción quitan el bono, dicen que van a gastar en obras, Sí. no llevan a obras. Luego nos dice, todas estas afirmaciones que te estoy haciendo son producto de las mismas respuestas que brindan las municipalidades a la Contraloría. Ok. Entonces, la Municipalidad de Asunción nos dice, no, nosotros gastamos 285 mil millones en leche, uniforme, piedra triturada, mantenimiento de vehículos, etcétera, etcétera. No Pero nos mandaron ni un documento. No te muestra ninguna prueba. Ni un documento. Ah, y es la como Municipalidad de Ciudad del Este, por su parte, estoy haciendo referencia a una de las varias observaciones de estos informes, pero en esta en particular, 42 mil millones de guaraníes, y nos mandan aproximadamente el 9% de la documentación, y sobre ese 9% saltan todas estas facturas que no existen. Ahora, quiero seguir nomás la línea.
ustedes hacen el control, o sea, ustedes le dicen, espera un poco, vamos a ver, porque claro, lo que hace la Contraloría es muestreo, no puede revisar todos los números de todos los municipios. Entonces vos le decís, dame un poco lo que gastaste en inversión de capital con el impuesto impuesto inmobiliario. Y te mandan esto, ok. Vos mirás y le decís, espera un poco, estos documentos son documentos falsos, según tributación. Estas facturas no existen. Además, no me explicaste todavía cómo gastaste todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Contraloría con esto? Porque lo que estamos buscando en el fondo, ¿verdad?, es si hubo un daño patrimonial, o sea, si se quedaron con la plata. No necesariamente. Y esa es una cuestión que a mí me encantaría aclarar. Te agradezco que toques. Porque la defensa de la municipalidad, tanto de Asunción como de Ciudad del Este, refieren al unísono que si no hay daño patrimonial, acá no importa y que como que ya está todo subsanado. Eso no es así. Porque la norma constitucional nos dice y nos habla de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la gestión de los bienes. No es un presupuesto previo que exista una confirmación de un daño patrimonial ni nada que se le parezca. Eso sí, debo mencionar, en cuanto a estos 42.000 millones de guaraníes, y buena prueba de ello tenemos con facturas que no existen, que ya en 2019 fueron emitidas, claro que puede haber un perjuicio patrimonial, pero el fundamento de la Contraloría en relación a este informe en particular no se limita a un asunto de carácter penal. Y no podría serlo también porque la Contraloría ha remitido 4 reportes de indicio de hechos punibles en el caso puntual de la Municipalidad de Ciudad del Este. Hay por lo menos 2 presentaciones relativas a la Municipalidad de Asunción. Todo eso tiene el Ministerio Público y ellos lo tienen que tramitar. Es decir, nosotros encontramos una seguidilla de conductas y de situaciones que son realmente graves. Además de eso, ambas municipalidades mandan sus documentos al Tribunal de Cuentas. Ambas municipalidades tienen a sus titulares ejecutivos imputados por lesión de confianza. Motivo por el cual se reúnen todos los elementos para recurrir a esta figura de último ratio. Este es el último recurso, pero por las razones que estamos exponiendo, por estas razones y por todas las otras que también con gusto te comento. Bueno, pero a ver, voy siguiendo tu relato. Sí. Yo tengo, en el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este, hay 45.000 millones de guaraníes que gastaron y no me explican en qué gastaron. Correcto. Tenían que ser inversión de capital. Correcto. Tenían que haber hecho infraestructura, comprado móviles para la municipalidad, lo que fuera. Okay. No, me pasan una factura y la factura de tributación me dice son falsas. Correcto. ¿Cómo siguen ustedes? O sea, ¿cómo se llega a la situación extrema de pedir ya la intervención del municipio? ¿Qué tienen que hacer ustedes con eso que recibieron ahora? No, y justamente, el cúmulo de todas las irregularidades que se sostuvieron a lo largo del tiempo, más todos los elementos mencionados antes, y obviamente teniendo también en cuenta que estamos hablando de los 2 municipios más importantes del país, fue lo que motivó a que se solicite la intervención. Ahora, te pregunto esto, Leandro, todo lo que estás explicando me parece absolutamente lógico, ¿verdad? Hay una secuencia razonable en lo que me estás explicando. Después dirá el intendente cuál es su versión de los hechos, pero a mí me parece absolutamente lógico. Ahora, esto mismo no es lo que se refleja en muchos otros municipios. O sea, ¿por qué se pide la intervención de estos municipios y no de todos los otros en donde también se dan situaciones como esta? Porque no se reúnen todos los elementos que tienen estas 2, estos que te mencionaba. ¿Cuáles son? Graves irregularidades, ambos con varios reportes y denuncias de la Contraloría al Ministerio Público. Ambos mandan al Tribunal de Cuentas sus documentos, lo cual es un impedimento para nosotros. Y ambos con sus intendentes imputados por lesión de confianza. Ambos. O sea, no hay ningún otro municipio que reúna estos 4 requisitos. Ninguno que reúna estos 4 requisitos en este mismo momento. Ya. Lo cual no significa que la Contraloría eventualmente no pueda requerir también la intervención de otros municipios que reúnan estos requisitos. Yo incluso le agregaría un criterio más, que es la persistencia en estas irregularidades. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, sí. En cuanto a la Municipalidad de Ciudad del Este, ya en auditorías anteriores encontramos cuestiones relativas a la gestión de las transferencias. Por ejemplo, se transferían 800 millones a una ONG, que las comisiones vecinales no administraban los fondos, los cheques eran endosados y entregados a las empresas constructoras, no habían procesos competitivos para seleccionar los contratistas, casi todos los aportes se recibieron entre el 17 y 18 de marzo, cuando el 16 de marzo ya se cerró todo por pandemia, estamos en 2020. ¿Y qué hacían esas empresas?
Y esas eran las que supuestamente construían las cosas. Por ejemplo, ¿verdad? En uno de los informes consta que los cheques se cobraban en una fecha, por ejemplo, 21 o 23 de septiembre o 20 de octubre, pero el contrato y la resolución eran posteriores a esta fecha. Y según consta en las pagaban actas... primero y después Pagaban primero. Y según consta en las actas, que están todas firmadas y son anexos de todos los informes, decían las personas que eran entrevistadas por los auditores de la Contraloría, esto fue hace rato ya, que las personas beneficiarias endosaban el cheque y le entregaban a la constructora. O sea, ni siquiera hubo un proceso competitivo, no hubo también un proceso de rendición de cuentas. Y o sea, esto fue, digamos, para esquivar la licitación y contratar directamente con determinadas empresas constructoras. Es un mecanismo preferente que se está utilizando y la consecuencia es esa. Por ejemplo, de estos gastos de capital, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó poco más de 8.000 directamente a construir en inversiones. Y el resto, 29.000 millones, casi 30.000 millones los destinó a transferencias. Por eso encontramos cosas como esta. Por eso encontramos facturas de este tipo. Por eso encontramos esta clase de cosas, porque el control se relaja. ¿Pero qué tiene Estos son servicios o construcciones, entonces por eso se relaja. Cuando yo le doy el dinero... Factura, por eso me decía, encontramos que es falsa, que es falsa. Porque que no existe, mejor dicho. ¿Por qué? Porque los controles se relajan. Una ONG, una comisión vecinal, jamás va a tener la capacidad, la infraestructura para poder realizar ese proceso de rendición de cuentas, que dicho sea de paso, es una obligación de la municipalidad controlar todos estos documentos de respaldo. Esto en 2019 ya se tendría que haber visto y le hubiera dicho la municipalidad a la liga deportiva o a lo que sea, y a todas estas facturas que te mostré, mira, acá esta factura no existe. ¿Por qué me estás mandando esto? Remitime algo. Leandro, lo que me resulta, te digo, sigo la línea y me parece absolutamente razonable. Lo que me resulta difícil de creer es que los otros municipios no tengan estas mismas situaciones. Todos estos elementos que te mencioné no los tienen. Todos estos elementos. Mira, si la Contraloría se va a guiar, por ejemplo, por los antecedentes de pedidos de intervención de otros contralores, bien podría presentar un montón de pedidos de intervención. Por ejemplo, el contralor Airaldi, en 2010, justamente sobre la Municipalidad de Ciudad del Este, pidió la intervención. Solamente porque no se podía, solamente porque se mandaba al Tribunal de Cuentas, que es uno de los elementos, uno solo de los elementos. También después, el Contralor Velázquez. Ahora, esos 4 que decidieron, ¿eso está en la ley o decidieron ustedes por un criterio propio? Si se juntan estos 4 requisitos, pedimos la intervención. Pasa que justamente, Luis, como todo el mundo está comentando ahora, la intervención implica separar al intendente. También Velázquez, cuando pidió la separación de la Intendencia de San Lorenzo, posteriormente en 2012, hacía referencia solamente a un elemento, que es 12.000 millones de guaraníes sobre los que no se habría rendido cuentas, ¿no? Solamente un elemento. Pero la Contraloría considera que este es un asunto que tiene que ser muy irregular para poder requerir la intervención. Y estas 2 municipalidades reúnen todos estos elementos y todos estos componentes, todos estos informes, todas las afirmaciones que estoy haciendo yo no son un invento. Se basa en documentación que hace mucho tiempo se dio a conocer. Y decimos una cosa, Leandro, de todo esto que ustedes vieron hasta ahora, hay indicios de... Repito con esto, entiendo que vos me decías, no solamente si hay daño patrimonial, pero obviamente lo que más le preocupa a la gente es si hay daño patrimonial. O sea, si se robaron la plata. ¿Hay acá indicios, ustedes encuentran indicios de que se robaron plata? Por supuesto, Luis, el hecho de la factura te muestra que eso es así. Y además hay una cosa importantísima. El auditor jamás te va a poder decir o se va a animar a plasmar en un dictamen si se robó o no se robó cuando el ente sujeto de control no le manda los documentos de respaldo. Y repito, las auditorías se hacen por muestra, pero las rendiciones de cuentas se hacen por el total. Entonces, si hay 42.000 millones o 500.000 millones como en Asunción, jamás el auditor va a decir se robó o no se robó. Entiendo. El auditor lo que puede decir es no me mandaron los documentos de respaldo. ¿Y eso qué implica? Un riesgo potencial enorme de que efectivamente puedas encontrar, transcurrida la investigación, un hecho punible y daño patrimonial. Para decirlo así, Leandro, en este caso, con este trabajo que ustedes hicieron,
que no es completo, porque es una parte nomás lo que estaban revisando, ¿verdad? Hay indicios para suponer que en Ciudad del Este se pudieron haber robado parte de 45 mil millones de guaraníes o 45 mil millones de guaraníes, ¿es correcto? Correcto. Y con la misma lógica podemos suponer que en Asunción se robaron 500 mil millones de guaraníes. O sea, no suponer que se robaron, pero eventualmente se podría llegar a eso. Por eso es importante la intervención, porque la intervención va a permitir que una persona entre y revise esto. Por ejemplo, a mí me mandaron un montón de mensajes en estos días de personas que son, no sé, de Asunción, de Ciudad del Este, de otras municipalidades, diciéndome: ustedes tienen que investigar eso. Por ejemplo, me llegó un mensaje de Ciudad del Este de un señor de nombre Darío que dice que trabajó muchos años en dirección de grandes contribuyentes. Y esta persona me dice, entre otras cosas brevemente: pidan por favor colaboración a la DINIT a los efectos de auditar las casas comerciales, constructoras y profesionales particulares contratados a los efectos de corroborar con documentos las, dice él, sobrefacturaciones en la municipalidad y por todo el daño patrimonial que se presenta. Y sugiere también que se hagan documentos cruzados entre los registros de esas casas que fueron beneficiarias con la transferencia y las organizaciones con relación a todo esto. Eso se puede hacer en un proceso de intervención. Claro, ahora te pregunto esto, el que tiene que finalmente confirmar o descartar que estas situaciones sean irregulares es eventualmente el interventor, si es que la Cámara de Diputados decide la intervención. Sí, Y ese interventor va a ser nombrado por el Poder Ejecutivo. según dice la Constitución. Bueno, allí es donde tendríamos que tener un debate con el Contralor, no contigo, porque tu trabajo es técnico, sobre las implicancias políticas de eso, ¿verdad? Pero es otro debate. Yo entiendo la explicación técnica tuya y me parece absolutamente razonable lo que nos estás explicando. Claro, a ver, como técnico te puedo responder lo siguiente. Yo dudo mucho, Luis, que en 1992, cuando los convencionales constituyentes se pusieran a redactar la Constitución, estén ya conspirando contra el intendente aquí presente. Eso no es así. O sea, esa es la figura constitucional. No, claro. No, y, por supuesto. y la Contraloría lo que hace es ceñirse a lo que dice la figura constitucional. perfecto. Ahora, si es que el intendente es de X partido o el presidente o la Cámara es de X partido, nosotros no sabemos. Claro. La gente le votó a todas esas personas. Sí, así no, que la lectura política no corresponde acá. Obviamente, tenés toda la razón. está en el marco de la ley, yo lo entiendo perfectamente y además está establecido cómo se hace una intervención. El escenario hoy hace que un grupo político tenga el control tanto de la Cámara, que tiene que decir la intervención, como para la selección del interventor. Pero eso no tiene que ver con la letra de la Constitución, lo entiendo perfectamente. Correcto. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Ahora se pide la intervención. Sí. ¿El trabajo de la Contraloría termina ahí? Salvo que el interventor nos pida su colaboración. Yo presumo que la Cámara de Diputados le va a convocar al Contralor y nosotros estaremos allí para explicar todo esto. Y de verdad, Luis, me siento muy, muy congratulado por poder explicar el contenido de lo que nosotros hicimos. Porque lamentablemente, aunque hemos tenido muchas invitaciones de la prensa, y es súper importante la crítica que la prensa nos hace a nosotros, el debate público, por lo que pude percibir, no se centró en el contenido de lo que este informe y los demás informes manifiestan. Y ese es un problema precisamente por lo que primero mencionabas, por la confianza de las instituciones. Leandro, te agradezco muchísimo. Gracias a vos y a la audiencia por su atención. Bueno, vamos a hacer nosotros la pausa. Después va a estar el intendente de Ciudad del Este dando su versión sobre esto, ¿verdad? Sobre el informe. Yo lamento no poder haber tenido al Contralor para discutir las implicancias políticas, porque el Contralor obviamente sí ya tiene un cargo político. Ojo que político no es político partidario. Estamos hablando de cómo se manejan las instituciones y cómo se equilibran los poderes en una república. De eso estamos hablando. Bueno, y ya estamos ahora con el intendente de Asunción, de Ciudad del Este, Miguel Prieto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, firme. Bueno, a ver, vamos a arrancar. 42 mil millones de guaraníes que gastó tu administración, según lo que nos explica la gente de la Contraloría. De los 42 mil millones de guaraníes que corresponde a el impuesto inmobiliario, que en teoría se tiene que destinar a gastos de capital. Ellos dicen que te piden la explicación de cómo gastaste la plata, que enviaste muy pocos documentos y que esos documentos además son falsos. ¿Qué decís de eso? Que es mentira. En primer lugar,
vamos a empezar porque 2019-2020 es un periodo fenecido. Yo fui reelecto en el 2021. Sí. Entonces, con esta lógica pueden pedir la intervención de cualquier otro municipio o cualquier otro gobierno que ya haya terminado. Porque mi mandato comenzó nuevamente en el 2021 y ellos hablan del 2019, 2020, 2021. Entonces, creo que no hay mucha lógica ahí. Otro punto. Cuatrimestralmente, todos los municipios tenemos que enviar rendiciones de cuentas a la Contraloría para que ellos nos auditen. ¿Para qué eso? Para que podamos recibir el fondo de royalties y Fonacide. 3 veces al año, cuatrimestralmente. Nosotros ahí ya enviamos todos los movimientos que tenemos y tiene la Contraloría. Yo estoy recibiendo normalmente. Y O sea, ¿a vos no te cortaron los fondos de Fonacide? Ayer recibí. Ayer recibí FONAE, hoy FONAE y royalties recibimos. ¿Y cómo, a cuenta gota. cómo te envían si vos no estás entregando supuestamente los informes de la rendición de cuentas? Estamos enviando. Ahí traje algunos ejemplos. ¿Qué es eso? Son algunos ejemplos de los 173, de las 173 órdenes de pago que habíamos enviado. Cada uno de esos biblioratos son una orden de pago en las cuales se justifican guaraní por guaraní todos los 42.000 millones que habíamos gastado. Y él recién mostraba unas facturas falsas. Dicen, nos enviaron esta factura para justificar un gasto y resulta que las facturas, según tributación, son falsas, no existen. No es falsa, es una factura del aporte que le dimos a nuestro equipo local de fútbol de salón paranaense. Dicho sea de paso, después de 10 años salimos campeones y están un poco cabreados los muchachos ya en Ciudad del Este, porque la factura no es falsa. Y Bueno, pero él dice que tributación dice que esa factura no existe. bueno, entonces que se vea tributaciones con la Liga Deportiva Paranaense, porque el dinero se gastó, no sé, en remeras, se gastó en Bueno, pero y todos los otros, porque ahí decía que había informe de un médico, en fin, eran varias facturas y todas supuestamente no existen. nos mostraron. Ellos pueden decir 1.000.000 de cosas, como ya dijeron, pero ¿por qué no demuestran? Y vos no pediste esa factura para ver, o sea, porque es muy simple, si alguien te pagó una factura y te están diciendo que esa es falsa, vos pedís, tráeme la copia y te vas a ver con el que te pasó la factura. Lo que pasa es que hoy, en este pedido de intervención, no salen con que la factura es falsa. Es que la Contraloría nunca nos dijo, nunca nos envió un dictamen diciendo, un informe diciendo, hey, esta factura es falsa, ¿qué pasó acá? No nos dieron la oportunidad de descargo, no nos dieron el derecho a la defensa, sino que directamente agarran y dicen, no se justificaron los gastos de 42.000 millones, cosa que es mentira. No. La Contraloría nunca te dijo, estas facturas que nos presentaste son falsas. Nunca, ni una sola vez. Directamente nos salen con esto. Encontramos que es falsa, dicen. Pero también es mentira. Podemos llamar tranquilamente a la gente de la Liga Deportiva Paranaense de Fútbol de Salón, le preguntamos qué pasó y yo creo que van a tener alguna respuesta. ¿Cuántas demandas de la fiscalía? ¿Vos tenés imputaciones ya de la fiscalía? Tengo 2 imputaciones. ¿Por? Uno por los casos de los kits de alimentos y otro por comprar insumos para nuestra planta procesadora de alimentos. Y en ambos casos, ¿vos podés decirle a la gente que tenés documentos para probar de que eso no es cierto? Bueno, en el caso del famoso caso de Tía Chela, Sí, recuerdo. yo necesito que se haga el juicio oral. Ya le avisé a mi abogada, a mis abogados, le digo, desesperadamente quiero que se haga el juicio oral. ¿Por qué? Porque sé que le vamos a ganar, porque sé que vamos a ganar ese juicio, porque tenemos las pruebas. No voy a decir obviamente qué pruebas tengo hoy, porque voy a estar dándole armas a la fiscalía. Pero, es otra batalla. Pero nadie me quita de la cabeza que vamos a ganar ese juicio y con eso voy a demostrar mi inocencia. Ahora, vos podés hoy asegurar que de los 42.000 millones de guaraníes, hasta el último guaraní, ¿gastaste de acuerdo con la ley? Mira, no sabría decirte si gasté de acuerdo a la ley, pero gastamos en obras, gastamos, enviamos las órdenes de pago. O sea, lo que él dice es que no justificamos. Entonces, ¿por qué no envían royalties y Fonacide cada año? Es porque enviamos cuatrimestralmente todos los gastos que hacemos, enviamos las 173 órdenes de pago y nos desembolsan. Ahora, Miguel, y tu abogado, yo lo escuché decir que sí puede haber errores administrativos. O sea, ¿vos asumís que cometieron errores administrativos en el manejo de la plata? Yo no sabría decirte, mira, mis auditores y el director de finanzas y el director de
mi director de auditoría me dice, intendente, está todo bien. Entonces yo le voy a creer a mi equipo que está todo bien, al equipo técnico. Mi trabajo es más político, es recibir a la gente, si las comisiones vecinales, por ejemplo, te dicen, cosa que el Contralor confunde comisiones con sector privado y ONGs. Utilizan esos términos, son comisiones de vecinos que vienen, te piden empedrados, pozos artesianos, te piden obras, te piden aportes para una iglesia. ¿Y a quién contratás para esas obras? Porque tiene que haber licitaciones. No, las licitaciones son por un proceso licitatorio. Por los aportes a comisiones, son las comisiones las que eligen con qué empresa trabajar, no elijo yo. ¿Y cómo justificas el gasto? Y eso se justifica, seguramente ellos eligen y nos traen los 3 presupuestos que está especificado en la ley orgánica municipal. Decime, estaba mirando esto, porque entre otras cosas, por ejemplo, te acusaron de nepotismo. O sea, que entras a incurrir, me pareció tan cara dura, por cierto, el senador Bachi Núñez. A vos te digo, Bachi, cuando quiera vení acá, no vaya a estar tirando en redes. Me parece medio cagón de tu parte. Pero bueno, estaba diciendo, ¿por qué no le plantean lo de nepotismo? Y estuve revisando yo. A ver, son todos primos de Prieto Vallejo, que es tu primo. Martín Vallejo Ferreira, cargo auxiliar en la dirección de planta asfáltica. Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en obras municipales. Meribet Alonso Vallejo, herrero en obras municipales. No, Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares. ¿Son todos parientes tuyos? Son mis primos, sí. Y esto no es nepotismo. Es que estuvimos, por ejemplo, Meribel Vallejo fue contratada por la Junta Municipal y es la jefa de impuesto inmobiliario. Ella, desde que ella está en el cargo, por ejemplo, terminaron los hechos de corrupción en la división de impuesto inmobiliario. Los otros son herreros. Uno es herrero y el otro es el encargado de nuestra planta asfáltica, el que maneja la planta asfáltica. Pero una contratación directa, sin concursar. Son contrataciones. ¿Y son parientes directas. tuyos? Son parientes míos, pero no están dentro del pedido de intervención. Ah, bueno, pero es un caso de nepotismo. Y seguramente. O sea, asumí que es un caso de nepotismo. Sí, pero no están dentro del pedido de intervención. No, está bien, pero digamos, cuando te critican eso tienen razón. Seguramente. Es la misma práctica que tienen Bachi y compañía. O sea, se supone que vos tenés que marcar la diferencia. Sí, pero en cualquier otra cosa que me digan estamos marcando mucho. Pero en esto asumí que vos incurriste en una práctica de nepotismo. Seguramente. Bueno, decime, si esto va... A ver, yo creo que esto está medio cantado, Miguel. Convengamos en que si la Cámara de Diputados tiene que votar si se va a intervenir o no en la Municipalidad de Ciudad del Este, hoy el cartismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y sí? ¿Quiere decir que esto está cantado? O sea, la intervención se va a dar. Yo sería un poco más cauto, ¿verdad? De última, vamos a asumir las consecuencias y vamos a irnos hasta el final, ¿verdad? Pero yo quiero ir día a día, paso a paso, sin decir, hey, estamos fritos, estamos fuera, ¿entendés? Vamos a ver cómo amanece mañana, cómo amanece el martes. Tengo informaciones de que van a tener seguramente alguna reunión cuando vuelva el presidente de la República y ahí van a decidir qué hacer con los 2 municipios o por separado. Ahora, vos fíjate que Bachi Núñez había anunciado esto, ¿verdad? Cuando se planteó lo de Asunción, él ya dijo, no, si van a ir por Asunción, también tenemos que ir por Ciudad del Este. O sea, ya anunció cuál era el guión. Sí, eso fue creo que hace 1 o 2 años atrás. No, creo que inclusive fue más reciente eso. Acá lo había apuntado y fue relativamente reciente que había dicho eso el propio Bachi Núñez. Acá está. Hace un año había dicho eso Bachi Núñez. Entonces, ¿y cómo vas a manejar políticamente el asunto? Porque va a la Cámara de Diputados. Hoy el cartismo tiene mayoría. Y además, convengamos que el intendente de Asunción va en picada, ¿verdad? Su imagen no puede estar peor y para ellos casi es un fardo. Entonces, es como el pato de la boda. Entregamos la cabeza de Nenecho y conseguimos cortarle la cabeza al intendente de Ciudad del Este. Bueno, mira, pero también es un hecho muy arriesgado. Bueno, yo tampoco le voy a hablar de política, de cómo manejar su movimiento a Honor Colorado, ¿verdad? Pero el hecho de entregar en bandeja a tu propio correligionario para golpear a un adversario político me parece poco ético, por lo menos demasiado frío o muy poco, o valorás muy poco al compañero por más golpeado que esté. Yo no vi otro movimiento o otro equipo político que haya hecho esto, o son demasiado pragmáticos o son demasiado fríos. En el caso de Sandra MacLeod,
su administración. ¿Ella fue intervenida? Ella fue intervenida, ¿Fue destituida como consecuencia de eso? fue destituida. Se llamó a elecciones y ahí terminaste vos siendo intendente. Así mismo. O sea, hoy te pueden hacer lo mismo, más o menos pasarte la factura. Y yo creo que es el universo buscando equilibrar las cosas, ¿verdad? Yo había encabezado el pedido de intervención contra Sandra MacLeod en el 2018. Ella fue destituida en el 2019. Las elecciones se llevaron a cabo en mayo del 2019, o abril, no recuerdo. Gané las elecciones y mi mandato fue por un año, ¿verdad? Yo creo que los tiempos son más o menos similares. Sí. Yo creo que por eso es que Javier Zacarías se desesperó tanto en que corra este pedido de intervención. Lo que pasa es que la vía es una vía incorrecta. Es una vía incorrecta. La Contraloría, por supuestos, y sin encontrar ni un solo metro cuadrado de faltante de obras o ningún solo hecho punible, ningún solo daño patrimonial, se extralimita en pedir la intervención de dos municipios. Yo creo que la suerte de Asunción es más bien para justificar de que no hay persecución política hacia Ciudad del Este, pero están intentando cobrarme el golpe que les di en el 2019. Si repiten lo mismo, el Ejecutivo va a nombrar al interventor, el mismo partido, el mismo grupo político, y tienen que ir a elecciones. ¿Vos tenés una figura que vaya a garantizar que tu administración siga? Estoy convencido de que le vamos a ganar las elecciones. Estoy plenamente. Pase lo que pase, digan lo que digan, estoy plenamente convencido. O sea, vos decís que en el último caso, si se te destituyen y van a elecciones, digamos, igual tu grupo político recupera o mantiene, digamos, el control del municipio. Es que nuestra fortaleza no está en la municipalidad. Yo creo que ellos están queriendo matar este proyecto político, porque dicen, le quitamos la municipalidad y el equipo, yo creo, o Miguel Prieto muere. Mi visión es que no funciona tanto así. Obviamente va a ser un golpe duro. Seguramente algunos que otros compañeros que hoy están fuertes conmigo van a dudar un poco más por cuestiones de supervivencia personal. Pero estoy convencido de que Daniel Pereira Mujica, nuestro candidato a intendente, se va a imponer a cualquiera que sea el candidato del Partido Colorado. O dentro de 3 meses o en el 2026. ¿Esto no cambia tu pretensión presidencial para las siguientes elecciones? Yo siento que me está fortaleciendo. Siento que a partir de hoy la gente está viendo nuestro proyecto siendo golpeado. Y si el gobierno te golpea es por algo. Nadie le tira piedra a un perro muerto. Veo que otros actores políticos hoy están totalmente tranquilos. Sin embargo, estamos recibiendo golpes sistemáticamente. Es porque seguramente manejan números. ¿Cómo reaccionaron las otras fuerzas de la oposición con respecto a esto que te está pasando? ¿Sentís vos que hay apoyo? Yo siento un apoyo masivo, un apoyo gigantesco por parte de muchos actores de la oposición, inclusive diputados con quienes nunca tuve contacto, llamaron a solidarizarse. Preferentemente del PLRA, porque con los independientes hablamos luego naturalmente, ¿verdad? Todos me llamaron y me dijeron, Miguel, estamos, pero necesitamos que nos expliquen un poquitito qué pasó ahí. No queremos defenderte por defenderte. Algunos sí. En el caso de Joana, Raúl, me dijeron, Miguel, ni necesitas explicarme nada, te vamos a defender. Otros querían una explicación, les explicamos, les llevamos los documentos y actores del PLRA se plantaron y dijeron, Miguel, estamos contigo, y eso obviamente nos fortalece bastante. A todo esto vi que le acusaron al marido de la diputada Joana de que supuestamente trabajó en la Municipalidad de Ciudad del Este, ¿cierto? Eso es mentira, 100% mentira. ¿Nunca trabajó contigo? Nunca, ni un solo día. Esa es una planilla del Banco Mundial. Una planilla, agarraron la planilla del Banco Mundial y utilizaron como si fuera que es de la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Vas a iniciar alguna acción penal alguna acción judicial contra el Contralor? Los abogados, especialmente Guillermo Ferreiro, ya está trabajando en eso. ¿Temés que después de esto venga una imputación, una acusación judicial que termine, digamos, antes de las elecciones, las próximas elecciones, termine preso? ¿De qué más me anda por acusar? Ya me acusaron de todo. 49 denuncias, hoy eran 43, 49, 2 acusaciones, un pedido de intervención. A mí ya no me sorprendería absolutamente nada si dicen, qué sé yo, Miguel Prieto es un extraterrestre.
Ya no me sorprendería de que salgan algunos horrores, sí, extraterrestres, o sea, hoy ya no me sorprende absolutamente nada y no me asusta y tampoco le tenemos miedo. Sí, muchas personas se acercan, esto es, hablando en tono un poquito más serio, Miguel, si salís de esta, tenés que reforzar tu seguridad, porque es el siguiente paso, o sea, no sé si es tan conveniente que salga esta también, ¿verdad? Pero pase lo que pase, vamos a ponerle pecho. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, un tema que vamos a tratar ahora es muy importante porque a veces cuando queremos solucionar un problema, pasamos a un exceso y terminamos generando otro. Con este tema con esto de la mafia de los pagarés, están pasando dos cosas que son preocupantes. Uno, el crédito se está volviendo más complicado para mucha gente, es decir, conseguir préstamos, porque se vuelven más rigurosos, porque además están teniendo miedo. Hacer una demanda es una herramienta para cobrar, o sea, eso está en la ley. El tema es cuando hay un abuso y se convierte en esto que llamamos la mafia de los pagarés. Pero para entender un poco la diferencia, estamos nosotros con Esteban Bisocolam, él es asesor de VIXA. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Luis, buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a la teleaudiencia. Explícame, perdón, ¿cuál es la diferencia entre un sistema normal de una operación comercial que use la figura de los pagarés y que esté dentro del marco de la ley y una en la que se produce el abuso y se puede calificar como esto que llaman la mafia de los pagarés? Yo trato, Luis, de diferenciar entre el modelo formal legal versus el informal, ¿verdad? Y recordemos que el sistema financiero paraguayo está dividido entre bancos, financieras y los otorgantes de crédito itinerarios, que eran anteriormente denominadas casas de crédito. Entonces yo me atrevo a decir que los créditos formales son aquellos créditos que son otorgados por uno de estos tres actores del mercado financiero. Y es importante entender que un crédito otorgado por una empresa de crédito supervisada y regulada por el Banco Central del Paraguay, obviamente reúne los estándares básicos que el regulador establece para que ese crédito sea formal. Y a partir de ahí es importante comenzar a entender y no generalizar. Pero estuve en estos días en un programa radial, en la Monumental, y me preguntaban qué porcentaje de créditos informales considero que existen en el mercado, ¿verdad? Y no existe un dato estadístico preciso, pero me atrevo a decir que más del 50% de las operaciones de crédito dentro de un sector específico es informal, Luis. Entonces, ahí sí tenemos una situación de entender que existen empresas que en realidad están en la ilegalidad, en la clandestinidad, pero no todas. Hoy existe un gremio que es la Cámara de Empresas Crediticias, que le agremia más de 50 empresas, todas reguladas por el Banco Central del Paraguay, y son empresas transparentes, Luis, empresas que cotizan en bolsa, la mayoría de ellas, que otorgan créditos formales, pero también tenemos aquellas empresas que operan en la clandestinidad. Y con este tema yo le denomino la mal llamada mafia pagarés, porque satanizamos un instrumento de crédito. Claro. Yo creo que el problema es sistémico y arranca en el Poder Judicial. Se está dando que se le está metiendo en la misma bolsa a todas las empresas, a las legales y a las ilegales, a las formales y a las informales. Claro, porque el pagaré en realidad es una garantía. Sí, de es un instrumento cobro. de crédito que garantiza una obligación. Sí. O sea, yo voy a sacar un préstamo que puede ser muy chiquito, ¿verdad? Me voy a una casa formal, puedo comprar un electrodoméstico, por ejemplo, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente no tiene para comprar cash un electrodoméstico, entonces voy y compro un televisor. Sí. El pagaré es una herramienta de crédito porque a lo mejor yo tengo, digamos, no voy a dejar en garantía o tengo un ingreso, puedo estar inclusive yo trabajando, ser un cuentapropista y no tengo un registro de salario. Y entonces el pagaré me permite acceder a eso. Claro, no vas a dejar en garantía tu vehículo para comprar una licuadora, por ejemplo. Exacto. O sea, no vas a prendar tu vehículo o hipotecar tu casa para comprar o quitar un crédito de 5 millones o comprar un electrodoméstico. Entonces ahí aparecen los instrumentos de crédito que garantizan la obligación y ahí aparece el pagaré. Y hoy está pasando que hay una preocupación dentro de un sector, del sector financiero. Vos llamás a hacer una gestión de cobranza. Hablaba el otro día con un gerente de cobranza de una empresa y me dice, me preocupa porque la gente ya dice, mafia pagaré, ya no voy a pagar mi deuda. Claro.
¿Entendés? Dice, no, ese pagaré... Estamos yendo al otro extremo. Voy a esperar que termine este tema más de pagaré, después llamamos otra vez, voy a ver si pago o no mi deuda. Entonces una preocupación la gente está especulando con que le cancelen su deuda. Así mismo. O si no, tenemos casos, Luis, de gente que, aparece en una manifestación, hace alguna denuncia, pero en paralelo se presenta a la empresa de crédito y le dice, mira, condoname mi deuda y yo retiro mi denuncia o yo ya no hablo más en la prensa. Entonces ahí se está volviendo una cuestión de que se está generalizando todo este tema y hay una preocupación en el sector. Y lo que decías al arrancar, el crédito se está comenzando a complicar porque obviamente las empresas, los bancos, las entidades financieras tienen que comenzar a levantar la antena, hay una alerta. Entonces las políticas de crédito se están endureciendo y solamente aquellas personas que tenemos un perfil crediticio que podemos responder a una operación de crédito, estamos accediendo a crédito. Por esa persona informal, esa persona que está con un problema crediticio importante no puede acceder de forma fácil al crédito y eso está generando preocupación, no solo, yo creo también las autoridades, ¿verdad? Porque el crédito mueve la economía, Luis. Yo creo que hay también un problema serio de falta de información o de formación sobre cómo funciona, primero las operaciones de crédito y segundo la arista legal, digamos. O sea, por ejemplo, una persona me llama a decirme, soy víctima de la mafia de los pagarés. Y le digo, bueno, contame tu caso. Y me dice, no, yo no pude pagar, tuve un problema, efectivamente, me hicieron una demanda, pero me quieren cobrar 2 veces. Sí. Y yo, 2 veces con el mismo pagaré, no. Me cobraron primero el dinero que faltaba, que no pagué, o sea, la deuda. Sí. Pero después me cobraron los intereses y los costos judiciales. Yo le digo, pero eso es legal. O sea, eso siempre funcionó así y va a seguir funcionando así. En todo el mundo es así. Claro, en la vía del crédito cuando el crédito no está en mora, tiene una vía. Cuando el crédito cae en mora, Luis, a partir de ahí se gatillan los intereses moratorios, intereses punitorios, se inicia una demanda judicial, eso implica gasto de justicia. Luego están los honorarios de los abogados que gestionan los casos. Entonces la gente dice, yo tengo 3 demandas, tengo 3 cobros, tengo 2 cobros, pero resulta que el primer cobro es el capital de la deuda. El segundo es la liquidación de intereses que se generó en 2 o 3 años de litigio judicial y el tercer cobro es el honorario del abogado. Entonces la gente dice, por una misma deuda me cobran 3 veces. Y bueno, hay una cuestión de falta de educación financiera que hay que, bueno, hoy día yo soy un convencido que no existen muchas políticas públicas para que la educación financiera permee en un sector, en el sector, digamos, de clase media, clase baja, y eso genera un problema sistémico. La gente se endeuda, se sobreendeuda y no entiende el por qué su deuda va creciendo. Y bueno, y ahí se va dando esta situación de generalización que preocupa mucho al sector. Claro, esto sin negar que efectivamente hay un grupo que está convirtiendo, digamos, el sistema en una fórmula de extorsión y de estafa, ¿verdad? No podemos negar, Luis, que existen víctimas reales, que existen casos de empresas o de personas o de usureros que se dedican a la ilegalidad, a la clandestinidad, otorgando créditos informales. Eso existe. Pero lo que pedimos desde, al menos de Crecer y desde el sector financiero, es que no se generalice esto y no pase. Y te doy un dato, Luis. ¿Recordás en la época el famoso caso del González Daer, el clan de González Daer, claro, que utilizaba como garrote a la fiscalía para quedarse con, para meter preso a la gente por deuda, para quedarse con la propiedad de las personas? Claro, bienes. Y hoy lo que está pasando es que hay un grupo de personas que está pretendiendo instrumentar también a la fiscalía para no pagar su deuda. Entonces, un poco la otra cara. Es la otra cara, ¿verdad? Pues hay gente que se está sumando a este tema. Yo digo, la mal llamada mafia pagaré, presentan denuncias penales. Hoy ya hay directivos de empresas de crédito imputados sin ningún fundamento legal, y eso también preocupa porque se está pretendiendo utilizar al Ministerio Público para condonar la deuda, porque te hacen una denuncia penal y en paralelo te dicen, voy a retirar la denuncia si es que me condonas la deuda. Entonces se vuelve viral esto y la gente dice, che, está interesante esto, ¿verdad? Yo estoy atrasado, no puedo pagar, denuncio y trato de negociar el no pago de la deuda. Y eso genera una situación que no es muy conveniente al mercado financiero, porque el crédito es el que se está viendo afectado y la gente se va a quedar sin crédito si esto sigue creciendo, Luis. Pero creo que es muy importante lo que vaya a hacer acá
la Corte, ¿no? que tiene que ponerle un alto acá y establecer un límite, primero para cuidar, para proteger a la gente, que no sea víctima efectivamente de especuladores, pero tampoco perjudicar el sistema comercial y financiero que se creó a partir de este instrumento que es el pagaré. Así mismo, la Corte es clave, ¿verdad? La Corte, yo creo que no solo tienen que dar en comunicados, sino en acciones concretas. Hay que comenzar a dividir las cuestiones ilegales y las irregulares y también dar instrucciones precisas a los magistrados que no podemos estar en este momento. Mira, tengo casos la semana pasada me decía un cliente, tengo 200 casos de mora que no puedo iniciar juicios porque los juzgados no me están recibiendo los juicios. Y lo que está pasando es que la deuda del cliente sigue creciendo. Yo no puedo cobrar mi dinero. Entonces eso genera una situación sistemática no digo de crisis, pero de alerta en el sistema financiero. Y creo que la Corte, el Banco Central del Paraguay y las autoridades públicas tienen que entender que hay que poner paño frío a esta situación y que no crezca. Estefan, te agradezco muchísimo. Por favor, Luis, a las órdenes. Bueno, creo que es muy importante y en todo cuando se legisla o se define, digamos, inclusive judicialmente, algunas cuestiones que tienen que ver con este tipo de escenarios, ¿verdad? Hay que ser muy riguroso para evitar, al final, no perjudicar. Ha ocurrido en el pasado que cuando se endurecen demasiado ciertas reglas, al final lo que crece es el mercado negro y la gente termina yendo a la usura, y así aparecieron los González Dar y compañía. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir. Muchísimas gracias otra vez, Estefan.